Mi nombre es Steph Callari y vamos a hablar de Blancanieves. Blancanieves y los 7 enanos. Cuando era una niña, Blancanieves me daba un poquito de miedo. En cuanto se tornaba oscura y salía la bruja, le pedí a mi mamá que la quitara. Conforme fui creciendo, la pude terminar de ver. Nunca fue mi favorita. Obviamente sí me gustaba, pero no era mi favorita. Pero definitivamente hay algo que se quedó conmigo. Y siendo la primera película de Disney animada, definitivamente dejó huella en muchísima gente. Pero ahora, casi 90 años después, Disney decidió hacer una nueva versión. Y la gente tiene muchas opiniones al respecto. Desde cambios en la historia, la polémica con Rachel Zegler y la desaparición de los enanos. La película ni siquiera había salido y ya era de las más controversiales de los últimos años. Más que La Sirenita, que luego hablaremos de ella. Pero hoy hablaremos de Blancanieves, desde sus orígenes hasta la evolución en el cine. ¿Qué hace que esta historia siga siendo relevante? Y obviamente, ¿qué onda con todo el drama de la nueva versión? ¿Es un cambio necesario o una adaptación que nadie pidió? Vamos a platicarlo. ¿De dónde viene Blancanieves? Antes de meternos en la nueva película y todo el drama que la rodea, hagamos un viaje al pasado para ver de dónde salió esta historia. Porque Blancanieves no nació en Disney, sino que viene de un cuento mucho más antiguo y oscuro. La versión original fue escrita por los hermanos Grimm en 1812. Y aunque la base de la historia es la misma, una princesa, una madrastra malvada y celosa, un espejo y una manzana envenenada, hay muchas cosas que Disney dejó fuera. Para empezar, la reina malvada no solo intentó desvivir a Blancanieves una vez con la manzana, sino que tuvo 3 intentos. Un corset apretado que no la dejaba respirar, un peine envenenado que la deja inconsciente y la manzana envenenada que todos conocemos. Y en lugar de un beso de amor verdadero, Blancanieves despierta porque los sirvientes del príncipe que transportan el ataúd se tropiezan y el pedazo de manzana atorado en su garganta sale. Muy romántico, ¿no? Y el final, si en la de Disney te traumaste con la bruja cayendo por el acantilado, en el cuento original es un poco más intensa. Obligan a la reina a bailar con zapatos de hierro al rojo vivo hasta que muere. Esto porque antes los cuentos de hadas no estaban pensados solo para niños, sino también como lecciones y moralejas. Estas historias reflejaban los miedos actuales de la sociedad en ese momento. En ellos se advertía de los peligros del mundo real de forma exagerada o extrema, algo así como La Rosa de Guadalupe en la actualidad. En este caso, Blancanieves enseñaba sobre los celos, la vanidad y la desconfianza hacia los extraños. Así que Disney tomó esta historia y la suavizó, quitándole un poco lo perturbador, un poco, porque mucha gente quedó traumada con esa película. Le dieron un final más romántico y convirtieron a los enanos en personajes entrañables para hacerla más apta a los niños. Pero también adaptó su mensaje a lo que el público necesitaba escuchar en 1937, cuando Estados Unidos salía de la Gran Depresión y se alinea con los valores tradicionales de esa época. La bondad y la pureza serán recompensadas. Ella era buena y amable y por eso le pasaron cosas buenas. El amor es el final feliz, casarte y tener a tu príncipe azul es la meta y es el ideal. Y el bien triunfa sobre el mal. Estaban pasando por un momento difícil y querían una historia en donde los buenos ganaran. Y así nació la versión de 1937. Pero ¿por qué eligió Disney Blancanieves y no otro cuento para su primera película? ¿Qué tenía de especial? Para empezar, Walt Disney estaba obsesionado con la historia desde pequeño. Cuando tenía 15 años, vio una versión muda de Blancanieves de 1916 y quedó tan fascinado que años después, esa fue la historia que decidió contar por primera vez en animación. Pero más allá de eso, Blancanieves lo tenía todo para ser un éxito. Era una historia universalmente conocida, con personajes memorables y potencial de cuento de hadas. Una princesa en peligro, un villano malvado, personajes secundarios como comedy relief y, por supuesto, un final feliz. Básicamente, la fórmula Disney. En ese entonces, la animación no se tomaba en serio. Era entretenimiento menor para cortos cómicos y no para películas de verdad. Walt Disney quería cambiar eso. Demostrar que se podía contar una historia emocionalmente profunda en animación. Así que lo apostó todo. Hipotecó su casa y gastó más de 1.5 millones de dólares. Lo llamaron loco, pero cuando estrenó fue un éxito masivo. Siendo la película más taquillera de la época, recibió un Oscar honorífico con un trofeo normal y 7 miniaturas. Aren't you proud of it, Mr. Disney? I'm so proud, I think I'll bust. No me pueden decir que eso no es lo más tierno y hermoso que han escuchado. Y salvó a Disney de la bancarrota. La gente lloraba en el cine cuando creían que Blancanieves había muerto. Nunca se imaginaron que una película animada pudiera causar
tanta emoción. Blancanieves no solo fue la primera película animada de Disney y de la historia, sino que definió el estándar de lo que hoy conocemos como una película Disney. Y después de su éxito, el cine animado se convirtió en un género aparte. A nivel técnico también fue revolucionaria, con técnicas como la cámara multiplano, y elevó la animación a un nivel de detalle impresionante. Introdujo el concepto de canciones que impulsan la historia en lugar de solo ser un adorno. Cada escena tiene una paleta de colores específica para transmitir emociones. Fue la primera vez que se intentó animar un personaje humano con realismo, una obra maestra visual que sentó las bases de la animación como la conocemos. Versiones y adaptaciones. ¿Cómo ha cambiado Blancanieves con el tiempo? Blancanieves ha sido contada y recontada 1.000.000 de veces, y cada versión dice un poco sobre la época en la que fue creada. Cada adaptación ha cambiado lo que significa ser Blancanieves según las ideas de la sociedad en ese momento. Ya hablamos de los hermanos Grimm y las lecciones y moralejas de sus historias de terror, el miedo como herramienta de aprendizaje. Y ya hablamos también de Disney, una historia escapista generada por la necesidad de las personas causada por la Gran Depresión, el ideal femenino y sumiso de la época y un giro familiar. En los años 90 y 2000 el papel de las mujeres en la sociedad estaba cambiando. Las historias comienzan a reflejar la idea de que la princesa no necesita ser salvada por un príncipe, por lo que en nuevas adaptaciones como Shrek de 2001, Blancanieves es ruda y pelea. En Once Upon a Time de 2011 es una líder rebelde que vive en el bosque. En Espejito Espejito de 2012 toma el control de su destino y se defiende. Y en Snow White and the Huntsman de 2012 es una guerrera. Y aunque en todas estas versiones hubo cambios similares a los de la nueva película de live action de Disney, como el cambio de Blancanieves de damisela en apuros a guerrera, la poca relevancia del príncipe en la historia, cambios en los enanos de mineros a ladrones, entre otros, ninguna tuvo el hate masivo que está teniendo esta nueva película. ¿Por qué? Ahora sí, hablemos de la Blancanieves que está en boca de todos. ¿Por qué ha causado tanto revuelo? Vamos a desglosar. Disney anunció su película en 2016, pero no fue hasta 2021 que anunciaron a los actores y los primeros detalles. Dirigida por Mark Webb, el de The Amazing Spider-Man, con música de Ben Pasek y Justin Paul, La La Land y The Greatest Showman. Protagonizada por Rachel Zegler como Blancanieves y Gal Gadot como la Reina Malvada. La película promete un enfoque moderno y cambios que generaron mucha controversia. Blancanieves no busca el amor ni ser rescatada, sino aprender a gobernar su reino. Los 7 enanos fueron reemplazados por 7 criaturas mágicas hechas con inteligencia artificial. Al parecer tendrá un tono más realista y menos de cuento de hadas. Y Rachel Zegler es morena y Blancanieves es blanca como la nieve. Hablemos de Rachel Zegler. Si hay algo que encendió mucho más la discusión fueron sus declaraciones. En varias de sus entrevistas, Zegler dijo que la Blancanieves original estaba desactualizada y que su personaje ahora sería fuerte e independiente. Y aunque estoy de acuerdo en que quizá pudo haber dicho todo lo que dijo de una manera diferente, teniendo en cuenta que es un clásico que revolucionó el cine, estoy de acuerdo. Blancanieves, la película de 1937, está desactualizada. El cine es una forma de representar la visión del mundo y de la sociedad en el momento en el que se hace. Y no le veo lo malo en cambiar el mensaje y los valores que comparte la película. De la misma manera que Walt Disney adaptó la versión de los hermanos Grimm y la versión muda de Blancanieves que vio en 1916. Si quieres ver a la Blancanieves tradicional, ahí sigue y ahí va a seguir. La puedes ver en Disney Plus si quieres. Te lo juro que no la van a quitar. O puedes comprar el DVD y ahí sí la vas a tener para siempre. No te arruinaron nada. La película sigue existiendo. Ahora, también mencionó que el príncipe era un stalker raro en la película original y no la juzgo. Yo también pensaba eso. Por ahí del 2020 empezaron a salir un montón de afirmaciones amarillistas y descontextualizadas. Blancanieves tenía 14 años y el príncipe tenía 30. Sí, Blancanieves sí tenía 14 años, pero no sabemos en realidad cuántos años tenía el príncipe. No hay información oficial, pero en el arte conceptual se pensaba que era un adolescente o un joven. Y claro que va a ser diferente porque en esa época era mucho más normal casarse y tener pareja tan pequeña. No digo que esté bien, pero vuelvo a lo mismo, todo va dentro de un mismo contexto. No puedes juzgar algo que se hizo en 1967 con un pensamiento actual a 2025. ¿Por qué? Porque no sería justo. Igualmente su apariencia estilizada y menos expresiva a comparación de Blancanieves lo hacía ver mayor, pero esto era por la dificultad que había en la animación. One of the toughest things you'll ever do is a human.
the toughest thing you'll ever do is a male human. El príncipe y Blancanieves no se conocían y él era un stalker. Se conocen al principio, cantan juntos. Ella está penada por lo desarreglada que está, pero se asoma por el balcón, le sonríe, le coquetea, se coquetean. Ambos saben que se gustan. Hay una conexión, ya sea amor a primera vista o que se hayan conocido previamente. Existe un vínculo, el beso sin consentimiento. En el mundo de cuento de hadas, el beso de amor verdadero no está malintencionado. Es magia. Es para romper un hechizo. No sabemos si el príncipe sabe esto o no, pero aunque no lo supiera, igualmente para la historia romántica de cuento de hadas, el príncipe perdió al amor de su vida. No se acababan de conocer. Para él era la última despedida a su gran amor. Y les digo, no la juzgo. ¿Por qué? Porque entiendo que en la actualidad esto se juzga de manera diferente o se intenciona de manera diferente. Además de que las escenas de la película del príncipe fueron cortadas o eliminadas porque los animadores no lograban hacer una figura masculina realista, que no fuera suave y estilizado. No sabían hacer hombres realistas. And early in the game, the prince was actually going to do quite a bit more than he did. He was involved not only with meeting Snow White at the beginning, but then the queen captured him and put him in chains down in the cellar. And he finally escaped. He was doing kind of a Doug Fairbanks, Errol Flynn, fighting with the guards and leaping over the walls and so forth to go to rescue Snow White. But all of that was abandoned because they realized that animating the prince was not going to make it. Por eso los enanos son súper caricaturescos. Pero bueno, ¿cómo se ve afectado esto en la historia? No vemos la evolución de su historia de amor. Por lo tanto, uno como espectador a 2025 puede ver y decir, se acaban de conocer, esto no está bien, no hay que enseñarle esto a las niñas, como que la besó sin su consentimiento, ¿qué está pasando? Lo entiendo. Por eso digo que no juzgo a Rachel por pensar que era un güey random que besó su cadáver. Pero también entiendo que hizo a muchos fans de Disney enojar y se sintió como si estuviera menospreciando la película original. En cuanto al racismo y la discusión del color de piel, la historia de Blancanieves es un cuento de hadas, no un relato histórico. La apariencia del personaje no es lo que impulsa la historia. Su carácter, circunstancias y relaciones tienen mucho más peso que su color de piel. Y tengo entendido que en lugar de que sea Blancanieves porque es blanca como la nieve, es Blancanieves porque sobrevivió a una tormenta de nieve cuando era bebé, algo así. Pero también es cierto que algunas personas creen que Disney usa la diversidad como estrategia de marketing y no para hacer un cambio verdadero. En lugar de apostar por nuevas historias con protagonistas de diferentes etnias, Disney solo cambia el elenco de películas clásicas, exponiendo a sus actrices y actores a odio masivo. En lugar de enfocarnos en el mensaje de la película, en lo bonito que está, en lo buena que les quedó, se genera polémica y rechazo. La gente incluso se está aprovechando del mal uso de palabras de Rachel para compartir discursos de odio. Entonces, ¿realmente se interesan por el cambio, la inclusión o solo hacen lo que les conviene? Los enanos. En la película de Disney de 1937, los enanos no estaban representados como humanos con enanismo, sino como criaturas mágicas basadas en el folclore europeo. En muchas historias medievales, los enanos eran seres míticos con habilidades especiales, no necesariamente humanos. En el contexto actual se ha debatido si Disney debería de actualizar la forma en que estos se representan. En esta versión los personajes son creados con inteligencia artificial y son criaturas mágicas del bosque, como en la original. Pero todos odiaron esa idea, les parecieron horribles y piensan que deberían de haber contratado actores con enanismo. Yo estoy de acuerdo que debieron de haber contratado actores con enanismo, pero cambian la historia y se enojan porque no se parece a la original. Y no la cambian y se enojan porque deberían de hacer algo más actual. No estoy defendiendo a Disney, yo no conozco sus intenciones, pero sí opino que el odio está desproporcionado. El príncipe. Tengo entendido que sí hay romance, pero no es el enfoque de la película y no me parece terrible. Eso es todo lo que podré decir al respecto. Entonces, ¿es realmente un problema o solo es nostalgia? La sociedad cambia y las historias se adaptan a las nuevas generaciones. Ya no vivimos en una época en donde la meta de las princesas sea encontrar el amor, nada más. Entiendo que los cambios sean difíciles, pero realmente pregúntate, ¿estoy perdiendo algo con este cambio o estoy ganando? Cada vez ocupamos más lugar en el mundo y en el cine. Pregúntate, ¿me estará abriendo alguna puerta? Si tienes hijas o quieres tener hijas o hijos, pregúntate, ¿qué tal que mi hija crece con estas películas y se da cuenta de que podemos ser valientes, independientes y fuertes? O que mi hijo vea estas películas y se dé cuenta de que no todo el mundo de las mujeres gira a su alrededor, de que las mujeres somos más
que solo bonitas, que valore a las mujeres como una compañera y no como una sirvienta, un trofeo, una esposa, sino como mujeres. Entiendo la frustración de que Disney solo está haciendo refritos y live actions, que no hacen historias originales y generan disgusto, arruinando los clásicos. Pero la realidad es que los clásicos siguen ahí. Nadie te está obligando a ver la nueva. Si no quieres, no la veas. El clásico sigue intacto. Y a mí me gusta sacarle el lado positivo a los live actions. Yo ya sé que no va a ser igual. Yo veo la película sabiendo que no va a ser igual. No voy teniendo una expectativa. ¿Y saben qué pasa? La disfruto, me la paso bien y me gusta. Así que la voy a ir a ver y les platico cómo me va. Sirve que platicamos también del arte y del diseño de personaje en otro video, porque ese es todo un tema aparte. ¿Ustedes ya la vieron? ¿Qué les pareció? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Cuéntenme en los comentarios, sin pelearse, por favor, hablen desde el respeto. Está bien si tenemos opiniones diferentes, pero aquí no vamos a venir a violentar a la gente, ¿ok? Gracias por ver este video. Si te gustó, dale like, comenta, suscríbete y todas esas cosas que se hacen en YouTube. Espero que te haya gustado este tipo de contenido. Voy a empezar a hacer más videos de este tipo. Entonces, pues te veo en el siguiente video. Bye.